a leer la palabra de Dios ahí en el libro de los Romanos, hermanos, ahí en Romanos, en el capítulo 1, versículos 17 al 28. Vamos a leer ahí en Romanos 1, 17 al 28. ¿Estamos listos, hermanos? Romanos 1. Romanos 1. Del 17 al 28. Vamos a leer, pues en el nombre de Cristo, vamos a leer los versículos 17. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifiesta. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios por incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el uso que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Amén. Vamos, oremos. Eterno Dios, en el nombre de Cristo, una vez más estamos ante tu presencia para darte la gloria y la honra, para bendecirte, oh Dios, porque tú eres bueno. Porque a pesar de todas las cosas, mi Señor, siendo nosotros, Señor, débiles e indignos de ti, tú te compadeces y por la gracia abundante que hay, Señor, en ti nos bendices hoy este día. Y estamos aquí dispuestos a oír tu palabra, a edificarnos, a confortarnos en ella, pero también, mi Señor, con el propósito, Señor, de que tú obres en cada uno de nosotros según la necesidad que hay en el corazón. Dios mío, en el nombre de Jesús te ruego que proveas de abundante sabiduría a tu siervo, para que yo entregue esta palabra de una manera fiel y digna. Como también bendiga, Señor, a cada uno de mis hermanos, y tú, Señor, alumbres los ojos de su entendimiento y les des en su corazón, mi Dios, la gracia de entender el mensaje que tú hoy tienes para nosotros. Gloria en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en el nombre de Cristo, voy a entregar a ustedes un mensaje que le he titulado
las consecuencias de dejar a Dios. Las consecuencias o por dejar a Dios. ¿Qué consecuencias hay por dejar a Dios? ¿Qué es lo que causa en el ser humano, por lo que causó originalmente en el ser humano dejar a Dios? Es decir, cambiar a Dios por lo que no es Dios. Dice aquí la palabra, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Ahí está hablando del hombre, del ser humano, ¿verdad? De todo el género humano. En Adán, cuando cayó, nos dejó o nos heredó una condición caída donde toda su descendencia, toda la raza humana quedamos con esa tendencia o heredamos esa tendencia de rebelarnos contra Dios y hacernos nuestros propios dioses, honrar a las criaturas antes que al Creador. Esa es la tendencia natural del ser humano. Él por naturaleza siente la necesidad de honrar, de adorar a alguien superior. Esa es la naturaleza del hombre, de rendirle culto a alguien superior. Pero como el hombre quedó entenebrecido, quedó torcido, depravado, le da la espalda a Dios y busca algo que supla a Dios, que sustituya a Dios. Y es lo que está diciendo Pablo. Dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. El hecho de dar gracias, ¿verdad?, quiere decir reconocerlo. Reconocer que todo mana de Él, todo se origina, todo lo provee Dios. Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, se envanecieron, quedó el hombre, Job lo llama hombre vano, al ser humano. El hombre quedó vano, vacío de Dios, ¿verdad? Se oye que el hombre tiene un vacío en su corazón que nadie puede llenar. Algunos pues lo asimilan así, otros no lo pueden asimilar así. Pero lo que yo puedo entender acerca que todos los seres humanos, cuando estamos sin Cristo, tenemos un vacío profundo, un vacío infinito en nuestro corazón, porque Dios, que es infinito, que habitaba en toda su plenitud, ¿verdad?, en el ser humano, Dios llenaba, mejor dicho, toda la plenitud del ser humano, ¿verdad? No la plenitud de Dios porque Él es inmenso, pero Dios llenaba al ser humano plenamente. Él le vivificaba, Él daba vida al hombre para que pudiera el hombre obedecer, someterse y adorar a Dios, ¿sí?, como recta y justamente. Toda la esencia de Dios, ¿verdad?, que podía llenar el corazón del hombre, la vida del hombre, estaba allí antes de que el hombre cayera. Solamente que cuando el hombre cae, ¿sí?, queda vacío de Dios, queda un vacío infinito en el corazón del hombre, que el hombre siempre está tratando de llenarlo con
con placeres, con deleites, con cosas de este mundo, con pasiones, con deseos. El hombre siempre está tratando de llenar ese vacío infinito que siente el satisfacerse, que quiere satisfacerse, sentirse pleno, realizado, pero no lo logra. Muchas veces cree que lo ha logrado, pero se engaña a sí mismo. Entonces quedó envanecido, hueco, vacío de Dios, ¿verdad? Y empezó a buscar, ¿verdad?, conocimiento o sabiduría. El hombre, ¿cómo pudiera decir?, independiente de Dios. El hombre empezó a buscar la sabiduría, el conocimiento independiente, es decir, desligado de Dios, desligado. Por eso dice, profesando ser sabios, se hicieron necios, porque hicieron a Dios a un lado, ya no lo quisieron tomar en cuenta, ya Dios no fue, no parte de su vida, sino su vida. La plenitud de la vida del hombre ya quedó vacía. Y el hombre empezó a buscar por su propia cuenta conocimiento, meterse en la ciencia, propiamente terreno, humano, exenta de Dios. Y eso fue causa o consecuencia de su dejar a Dios, de buscar una autonomía, una independencia, y buscar el hombre su propio camino. Y Dios fue hecho, ¿verdad?, a un lado, quedó fuera de lo que es la vida del hombre, porque el hombre así lo quiso, ¿verdad? Y todo eso fue consecuencia. Entonces, cuando ellos caen en ese estado de depravación, dice que cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible. Y habiendo conocido a Dios, habiendo tenido el conocimiento del único Dios verdadero, caen en esa condición depravada. Entonces cambian la gloria, es decir, ellos empiezan a honrar, a reconocer, ¿sí?, como ser superior, ¿sí?, a las aves, animales de 4 pies, a los reptiles. O sea, ellos empezaron a honrar a las criaturas, a rendirles culto. Ustedes han de recordar, ¿verdad?, la cultura nuestra antigua, ¿verdad?, de los mexicanos. Ellos honraban la lluvia, las serpientes, ¿verdad? Tenían muchos dioses, ¿verdad?, pero propiamente ellos honraban lo creado. Cambiaron, trocaron la gloria de Dios. Y por eso usted ve, ¿verdad?, desde la antigüedad cómo había tribus y pueblos, ¿verdad?, que tenían dioses ajenos hasta la fecha. ¿Por qué? Porque ya no quisieron a Dios, dejaron a Dios. Y ellos quisieron vivir por su propia cuenta. Cuando Satanás llega al Edén y le dice, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Y ella responde, no, sí comemos de todo árbol del huerto, pero el que está en medio del huerto, no, porque dijo Dios que si comiéramos, vamos a morir. Y Satanás le dice, no moriréis, mas sabe Dios que el día que ustedes coman de ese árbol serán como dioses, porque serán abiertos vuestros ojos y van a conocer el bien y el mal. Entonces, cuando ellos oyen la oferta de Satanás, ustedes van a ser como Dios. ¿Sí? Yo entiendo así, ¿verdad? O sea, yo no necesito un Dios, ahora yo puedo ser Dios. Esa fue la oferta de Satanás. Ustedes no van a necesitar un Dios, ustedes pueden ser dioses si comen de ese acto. Entonces ellos oyen, ¿sí?, las maquinaciones de Satanás y se entregan al engaño, ¿sí?, voluntariamente se entregan y caen, ¿verdad?, en esa condición degenerada, se degeneró.
su estado original en que fueron creados cae en una degeneración progresiva. Y vemos cómo la raza humana viene y empieza, sigue su curso en la historia de este mundo y cómo se conocen, ¿verdad?, tantas cosas que ha hecho el hombre tan aborrecibles, tan abominables, ¿verdad?, que ni los animales hacen eso. ¿Pero por qué? Porque dejaron a Dios. Sí. Hágame cuenta que el hombre tiene la capacidad, tiene el poder para vivir una vida justa, santa, recta, porque Dios vive en él. La vida de Dios está en el hombre cuando ellos están aún en ese estado original, que aún no pecan, ¿verdad? La vida de Dios está, ellos pueden vivir en justicia, ellos no mienten, ellos no pelean, no gritan, no se enojan, no maldicen, no odian, no tienen envidia, no piensan, ¿verdad?, en la fornicación, en el adulterio, en el hogar. Ellos están limpios, son hechos a la imagen de Dios, ¿sí? Ellos son rectos como Dios es. Entonces, ese estado original en que ellos son creados, cuando Satanás entra y ellos se entregan al engaño, se pierde totalmente. Se pierde. ¿Sí? Y vemos cómo al principio, ¿verdad?, Caín mata a Abel. ¿De quién aprendió si todavía no existía muerte? O sea, no hay registro histórico de la Biblia que alguien hubiera matado a otra persona. Pero ahí, ¿quién le enseñó a él a matar o a quitarle la vida a su propio hermano? Bueno, Satanás sembró la semilla maligna, ¿sí?, en el corazón de Adán y de Eva y por consecuencia en sus hijos. O sea, esa semilla maligna la tiene toda la raza humana, nosotros la tenemos. ¿Sí? Si usted se enoja, si usted odia, envidia, es egoísta, miente, codicia, o sea, eso no es la imagen de Dios. Eso es lo que Satanás dejó a nuestra especie. ¿Sí? Que ahorita se ve que es normal porque pues, toda la gente vive así, pero no es normal. La humanidad está entregada, ¿verdad?, en poder del maligno. ¿Sí? Entonces, esa semilla maligna está sembrada en toda la raza humana, en toda la humanidad. ¿Sí? Entonces, dice la palabra del Señor que Dios, como ellos cambiaron la gloria de Dios, ellos quisieron ser autónomos, independientes, ¿verdad? Ellos quisieron buscar por su propia por su propia cuenta el conocimiento, ¿sí?, el conocimiento, la sabiduría, sin Dios. ¿Qué hace cuando un hombre se desconecta de esa fuente de vida para vivir en justicia? Pues empieza a echar a perder. La única manera que un hombre pueda vivir en justicia, en santidad, en verdad, es que Dios habite en esa persona. Porque Dios es vida, y Dios le da vida al ser interior, que es el que tiene la capacidad del poder para hacer lo bueno, nuestro ser interior. Nuestro ser exterior, esta carne, es heredada de nuestros padres Adán y Eva, y esta carne quiere hacer el mal. Pero cuando venimos a Cristo, morimos al pecado, a la carne, y entonces vivimos para Cristo. Nuestro ser interior resucita y tenemos poder para hacer el bien si permanecemos conectados a la fuente de vida que es Cristo. ¿Sí? Aquí dice la palabra del Señor que debido a que ellos dejaron a Dios, se desconectaron de esa fuente. Usted tiene aquí una bombilla eléctrica, ¿verdad? Usted la desconecta de la fuente
de energía, ¿verdad? Y se apaga. Es tinieblas. Así dice en el Evangelio de San Juan, dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de todos los hombres. O sea, esa vida en la que estuvimos conectados al principio, Adán y Eva, ¿sí? Esa vida que es Dios, era luz, o esa luz era vida. Y la vida era la luz, pero la vida, esa vida era luz. Entonces nos desconectamos de esa fuente que es Dios y todos los seres humanos quedamos en tinieblas. Y dígame usted, ¿a dónde va a ir una persona que está en tinieblas? No sabe dónde ir. Va por la oscuridad, va a tinieblas, a la perdición. Entonces, cuando ellos prefieren las tinieblas a la luz, a la vieja, se corrompe porque oyen las maquinaciones de Satanás. Dios los entregó inmundicia. ¿Qué quiere decir eso? O sea, Dios los dejó en sus propios deseos. Cuando Dios no vive en el corazón del hombre, el hombre queda expuesto a sus propios deseos. ¿Cuáles? Torcidos, depravados, degenerados. Así quedaron nuestros primeros padres, ¿verdad? Tenían la imagen de Dios aún, ¿verdad? Pero distorsionada, torcida. Y tiene el hombre conocimiento de las cosas buenas, pero no las puede hacer porque su naturaleza está torcida. Quiere, dice Pablo, pero no puede, aunque él quiera. Su naturaleza humana se revela contra Dios. Y luego dice, los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. La homosexualidad, el lesbianismo, es bien antiguo. Estuvo desde un principio. ¿Por qué vino eso? Porque el hombre sacó a Dios de su vida. Ya no lo quiso. ¿Sí? ¿Se acuerda del hijo pródigo? Ya no quiso a su padre, dijo, yo ya me voy, dame lo que me corresponde. Yo me voy. Se desconectó de ese amor paterno. ¿Y qué fue hacer? Echarse a perder, a degenerarse, a podrirse, ¿verdad? Corromperse, hasta caer lo más bajo. Entonces, eso es, ¿verdad? Lo que pasa, se desconecta el hombre de Dios, de esa fuente de vida, y lo que es natural, lo cambia por lo que es antinatural. ¿Qué está sucediendo hoy, en la actualidad? Hoy ya están introduciendo incluso en las escuelas, desde el kinder, creo yo leí la vez pasada, en algunos lugares, países, se están introduciendo ya, no recuerdo cómo se llama, si es la libertad de género, donde el niño o la niña tiene libertad de elegir lo que quiere ser. Si es niño, pues tiene libertad de elegir si al último se define a ser niño. O si es niña, tiene libertad de elegir en determinado tiempo ser niño. ¿Sí? La legalización de los matrimonios entre hombres con hombres, mujeres con mujeres, la adopción de niños por parejas del mismo sexo. ¿Sí? Todo eso ha sido resultado porque hemos sacado cada vez más a Dios de nuestra vida. El ser humano, ¿verdad?, lo ha echado de las escuelas, del trabajo, de la misma casa, del hogar, de la sociedad. Estamos viviendo en un tiempo donde la sociedad está luchando por ser una sociedad sin Dios. ¿Sí? Ser una sociedad sin Dios, donde ya no haya ese perjuicio de Dios, porque así piensa la humanidad. Y se ha introducido pues que el conocimiento de la ciencia, de los diferentes ramos de la ciencia, ¿verdad? Que según esto es
una evolución. El hombre tiene que ir evolucionando, tiene que ir mejorando, ¿verdad? Y la ciencia ha aumentado y parece que humanamente, ¿verdad?, nos está ayudando para cada vez ser más libres, sin perjuicios, ni prejuicios, ni ataduras, ni nada. Es decir, en pocas palabras, hacer a Dios a un lado. O sea, dejarlo, ¿verdad?, en el exilio, y que el hombre pueda vivir sin eso de Dios, de la religión. Entonces, todo lo que hoy está sucediendo es porque el hombre ha dejado a Dios. El hombre ha dejado a Dios. Hoy, el hombre mata al hombre, lo deshace como si fuera un animal. O sea, ya no tiene, el hombre se vuelve cada vez más desalmado, no tiene ya piedad, cuidado, bueno, pues es una criatura, un ser semejante a mí. O sea, se ha perdido todo, el amor, ¿verdad?, al prójimo, ya todo está, y se va a degenerar más. Dice el apóstol, porque el hombre cambió la verdad de Dios por mentiras. Usted mira que la mentira ya se convirtió en verdad. Una vez leía yo una reflexión que decía, una mentira dicha muchas veces se convierte en una verdad. ¿Sí? Entonces, la verdad la cambiaron por mentira. Está el ejemplo de lo que mencionaba los matrimonios, que no es sexo, ¿verdad? Bueno, está, ya en algunas partes es legal, es normal, ¿sí? La sociedad empieza a ver lo normal, ¿sí?, como algo que es correcto. ¿Qué están haciendo? Están cambiando la verdad por lo mismo. En una ocasión, ¿verdad?, miraba yo una boda de unos matrimonios de dos muchachos, donde los padres fueron a entregarlos. Y estaban bien contentos los padres porque se había casado su hijo con otro hombre, otra persona del mismo. Y había fiesta y estaba ahí la sociedad muy contenta. Cambiaron la verdad de Dios por mentira. Y luego el hombre dice, bueno, ¿y por qué Dios permite eso? No, es el hombre. Es el hombre el que está buscando, ¿verdad?, su propio camino. Y no es que Dios sea justo, sino que Dios tiene tiempo para todas las cosas. Sí, Dios va a juzgar como lo hizo con Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Dice que el pecado de ellos se agravó, que llegó hasta la presencia de Dios. Y entonces ya Dios envió juicio y destruyó aquellas ciudades para que quedaran como un ejemplo de los que han vivido sin temor y reverencia delante de Dios. Humanamente nosotros queremos que ya Dios haga todo. Pero dice la Biblia que Dios es paciente porque no quiere que ninguno se pierda, sino que la gente se arrepienta. Sino que procedamos al arrepentimiento. Es lo que Dios quiere. Nosotros no entendemos porque somos muy humanos, tenemos pensamientos muy humanos, muy limitados, conforme a nuestra naturaleza. Y nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Queremos reducir a Dios a que piense como nosotros, pero Dios tiene su tiempo. Eso sí, ningún pecado, ninguna maldad, Dios la va a dejar sin castigo. Ninguna, a su momento lo va a hacer. No cuando yo diga, ni cuando usted diga, sino cuando Él lo va a hacer. Y dice la palabra de Dios, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por siempre. Ahorita, ¿cuántos cultos hay a personas? A futbolistas, a artistas, ¿sí?, a personas célebres, se les rinde culto como si fueran dioses. ¿Por qué lo hacen? Eso es una consecuencia de dejar a Dios a un lado, de echarlo. ¿Sí? No quiero, dice la palabra, y esa es la condenación,
San Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, el hombre ama las tinieblas. El hombre quiere el pecado. Simplemente en un lugar, en un trabajo, en la escuela, en la colonia, una persona que busca, ¿verdad?, temer a Dios, portarse como es digno de Dios, respetar, amar a los demás, es mal vista y es criticada y es acosada, ¿sí? Y a veces es torturada emocionalmente, físicamente, y a veces hasta han muerto personas porque quieren vivir justamente. ¿Por qué no puede caber en una sociedad como la humana? Porque los hombres aman más las tinieblas que la luz, no quieren la luz. No empieza la burla, el escarnio en contra del cristiano, del justo. No cabe. Los hombres aman más las tinieblas que la luz. Esa es su naturaleza. Y dice la palabra del Señor: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contrario. Las mujeres, los hombres, ¿verdad? Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Es una promiscuidad abominable, aborrecible lo que ha sucedido a través de los tiempos y que hoy está más, ¿verdad? Es más grande, se ha multiplicado la maldad. Pero el hombre sigue, el ser humano sigue, ¿verdad?, en su necedad, dejar a Dios en lado, echarlo de su presencia. ¿Sí? Y Dios dice: bueno, ¿no me quieres? Está bien, te voy a dejar andar solo. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer un barco sin timón? ¿Se va a ir a la deriva? ¿Sí? ¿Se va a hundir? No tiene una dirección, no tiene un control de su propia existencia el hombre. Por eso dice el profeta: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del que camina enderezar sus pasos. El hombre no es señor, no es dueño de su camino. Él no puede enderezar sus pasos. Déjelo solo y se tuerce. Así está la humanidad. Que nosotros midamos la maldad conforme al concepto humano, podemos decir: no, pues aquella persona es buena, tiene buena moral, buenos principios, tiene buenos valores. Es cierto, está perdida, está extraviada. Desde el momento en que vive autónoma, independiente de Dios y caminando por su propio camino, incluso creyendo en Dios a su propia manera, mientras no tiene vida en Cristo, esa persona está perdida, va al infierno. Es una realidad, va directo al infierno. No puede ir hacia Dios mientras Dios no esté adentro, guiándole. Dios no nos guía desde el cielo a control remoto. Dios nos guía desde adentro, nos da su espíritu, nos comparte su naturaleza divina y nos guía hacia toda verdad y hacia toda justicia, hacia Él, nos atrae hacia Él cuando Cristo mora en nosotros. Sí. Hay todavía, ¿verdad?, los afectos de la carne contra los cuales luchamos, ¿verdad? Pero el Espíritu nos ayuda a que no nos dominen y nos convierta, ¿sí?, otra vez en esclavos del pecado. Y ahí está. Igualmente, de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Fíjense, dice la Biblia que cuando llegaron aquellos ángeles, aquellos
ángeles que llegaron, ¿verdad?, a la casa de Lot en Sodoma y Gomorra, en aquellos lugares. Los vieron los habitantes de aquel lugar. Los hombres, no las mujeres, los vieron. Y miraron que se metieron en la casa de Lot. Inmediatamente fueron. Y le decían, sácanos estos hombres, nosotros querían abusar de aquellos hombres. Sácalos. O sea, era tanta su perversidad, tanta su malicia, que fueron, sácalos. Y Lot les dijo, no hagan eso, no. Ellos han venido aquí bajo mi techo. Mejor llévense a mis hijas. No queremos a ellos. Hicieron tumbar la puerta y se quedaron con Lot. Pero aquellos ángeles los cegaron a toda aquella gente perversa. Ahorita estamos semejante ahí, aquí en este mundo, ¿verdad? Hablo de cómo está la humanidad, ¿verdad? Los que estamos en Cristo, Dios nos ha librado de esas cosas, ¿verdad? Yo me refiero a cómo está la humanidad, cómo está en esa condición. Nosotros, hermanos, vivimos aquí en la orillita, o sea, al margen de muchas cosas, sí las vemos, pero usted no conoce lugares, ni sabe de muchas cosas, Dios mejor que no las sepa, de lo que en estos momentos se está haciendo. Mucha gente, muchas personas depravadas y situaciones. No quiere decir que los hermanos estén, sí, pero hay algunos que han sido tan bajos, que si usted lo supiera se asustaba. Horribles cosas que la humanidad está cometiendo ahorita. De todo. Como esas que está hablando ahí, ¿sí? En cuestiones de muertes, de sadismo, de tantas vilezas que el hombre está cometiendo ahorita. ¿Y por qué? Porque dejaron a Dios. Ahorita, en muchos hogares están sucediendo cosas horribles. Familia. Estaba yo platicando con un compañero del trabajo y platicábamos sobre los matrimonios que se han separado. Digo, oye, pues aquí en la empresa hay varios casos. Dice, no, hombre, allí en mi casa, el vecino de un lado y aquí y allá y el otro. Dice, nomás 5 así alrededor. Se separaron. Los matrimonios. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Yo no quiero decir que los matrimonios que están unidos no hay problemas. Yo sé que los hay. ¿Sí? Pero cuando estamos luchando porque Dios no se vaya de nosotros, que Dios se quede, a pesar de todas las cosas que los problemas que podemos tener en el hogar, ¿sí? Conflictos, ¿verdad? Con los hijos, entre el matrimonio, necesidades económicas, de todo, pero estamos luchando por aferrarnos a Dios. Dios nos mantiene con todo lo que pasa en nuestro hogar, pero cuando nosotros reconocemos y le decimos, Señor, yo quiero que siempre estés en mi hogar, que no te vayas, que te quedes aquí, no te vayas. Y todos los días nuestro clamor es que Dios esté allí. Dios nos mantiene. Dios nos consolida como hogar, como familia, como matrimonio. ¿Sí? Porque Dios es nuestro cimiento. Pero imagínense, desde hermanos, desde un matrimonio hasta una ciudad, hasta un pueblo, hasta una nación que deja a Dios, se degenera. Simplemente usted vea los gobiernos, yo no me refiero solamente al gobierno de nuestro país, vea los gobiernos del mundo. Ahorita precisamente se están peleando. ¿Y sabe por qué? Simplemente por el poder. ¿Sí? Porque unos quieren más, no les importa con cuántas vidas acaben, ni si son niños o mujeres o ancianos o X, no les importa, ellos quieren poder. No les importa cuánta miseria hay en la nación,
cuánta gente pobre o hambrienta o muriéndose, enferma, por carencia, ¿verdad?, de los recursos necesarios. No les importa mucho, los gobernantes, ellos se enriquecen más y más y más, y no piensan que esa riqueza quizás nunca se la van a gastar porque en cualquier momento pueden morir. ¿Por qué? Nosotros culpamos a los gobernantes, pero en nuestra propia casa cometemos muchas injusticias. Y en nuestro trabajo, ¿verdad?, cometemos tantas injusticias. Nosotros como padres cometemos injusticias, nuestros hijos son injustos también. Entre esposos somos injustos, ¿verdad? Y estamos mirando a aquel y decimos, es que aquel tiene la culpa porque aquel es el que gobierna nuestra nación. No. No es así. Dice la palabra de Dios, con justicia se afirmará el trono. Pues pensamos que el trono es el de un rey. Simplemente el trono en el hogar. O sea, ¿quién es el Señor? El Padre, hermano. Sí, nosotros somos la madre, ¿verdad?, la esposa, con justicia, pero somos vestida y afloja. Cada quien queremos tener la razón. No nos humillamos ante Dios y reconocemos, no luchamos como debemos de luchar legítimamente, y por eso están los problemas siempre allí. Y a veces ni nos acordamos de Dios. Es más, nos enojamos con Dios porque tenemos problemas sin saber que nuestros problemas son porque no tomamos a Dios en cuenta. No es porque Dios se esté ausentando de nuestro hogar, es porque nosotros lo sacamos de la casa. Y nosotros quisimos vivir a nuestra manera. Entonces, debemos de mirar, hermanos, las consecuencias de dejar a Dios. ¿Cuánto cuesta eso? El costo de eso en nuestras vidas individuales como personas, como cristianos, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, como trabajadores, como estudiantes, ¿sí? Como todo, como hijos, como padres, como esposos, como niños, como jóvenes, como adultos. O sea, esto nos incumbe a todos, cada quien a su capacidad. Porque hace poco precisamente estaba yo meditando. Nuestros hijos son producto de lo que nosotros somos. Nos quejamos porque mi hijo es así. Bueno, es que tú lo hiciste así, tú lo creaste. Bueno, es una parte, ¿no? Es una parte, pero sabe una cosa, no lo es todo. ¿Por qué? Porque llega un momento en que nuestros hijos ya tienen una edad donde ellos dicen, alto, yo no quiero ser como mi papá. Me refiero cuando nosotros como padres somos injustos. Yo no quiero ser como mi papá. No porque yo los critique, sí, yo quiero ser mejor. Yo recuerdo que cuando yo estaba sin Cristo, mi papá tomaba mucho. Y llegaba y a veces golpeaba a mi madre y la regañaba y la hacía sufrir. Yo nunca pensé, pues yo voy a ser igual porque mi papá me enseñó así. Yo dije, yo nunca voy a ser así porque yo no quiero que mi familia sufra porque yo soy un moral. O sea, llega el momento en que los hijos tienen que pensar y decir, bueno, yo ya tengo edad. A lo mejor mis papás tienen muchas fallas, pero yo ya soy responsable de mis acciones. Yo ya no puedo vivir excusándome, ¿sí?, en mi papá y en mi mamá que tienen fallas, que se enojan, que se pelean, ya no. Antes voy a hacer algo por ellos. O sea, tenemos que mirar cada quien lo que nos corresponde, ¿sí? Y en todas las cosas, en todo esfuerzo que yo voy a hacer en mi trabajo, en mi hogar, allá afuera en la sociedad, con mis familiares, con mis amigos, en todo trabajo yo tengo que ir hacia Dios y decirle, Señor, estoy fallando en esto, no estoy bien, pero quiero mejorar, quiero que me ayudes. Pero sabe una cosa, no crea que solamente usted se lo va a decir una vez
o en una sola oración y paz, todo magia, ya está todo listo, ya soy diferente. No. Es algo que tenemos que estar buscando continuamente. Dice la palabra, no seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio. Fíjate de Jehová, confía en Él. Reconócelo en todos tus caminos. En todos los caminos toma en cuenta a Dios. ¿Vas a hacer cualquier cosa? Señor, ayúdame. No, Dios no me ayudó. Sí te ayudó. Y sí te está ayudando. No nada más que Dios tiene su tiempo. Dios tiene su tiempo y de alguna manera Dios está haciendo algo para nuestra vida siempre. Siempre está haciendo algo por nosotros, ¿verdad? Él nunca deja de trabajar. Entonces yo tengo que tomar en cuenta a Dios en todo. Incluso cuando yo veo en mi trabajo conflictos, problemas, abusos, injusticias, ¿sí? En mi escuela, en mi colonia, en mis vecinos, en mi familia, en la calle. ¿Cuántas veces no hemos visto cosas en la calle que nos dan tristeza? Bueno, ahí reconozca a Dios. Tome en cuenta a Dios, Señor. Bendice a esas personas. Ten misericordia de ellas. Ayúdales. Si usted puede hacer algo, hágalo. Si no, clame a Dios y pida a Dios. ¿Sabe qué hace? Cuando usted hace eso, usted está tomando a Dios en cuenta. ¿Sí? Usted está reconociendo que Dios tiene el poder sobre todas las cosas creadas y tiene poder para influir, para hacer directamente las cosas o para hacer que otros las hagan movidos por Él. ¿Sí? Hace poco yo estaba pensando, tenía yo una idea de cómo es Dios. Porque la Biblia dice, unos dijeron, esperé en Jehová, y otros dijeron, que esperaron a Jehová. Unos esperaron en Dios y otros esperaron a Dios. Ahorita lo recordé por lo que acabo de mencionar. Y decía yo, ¿será igual esperar en Dios que esperar a Dios? Y yo tenía una duda. Esa duda la tenía, mejor dicho. Y le decía, Señor, pero qué gano con pensar esto, a lo mejor no tiene ningún provecho en meterme en cosas como estas, esperar en Dios o esperar a Dios, pues es lo mismo, al fin de cuentas, pensé yo. Pero lo recordé ahorita porque muchas veces Dios hace que lo que Él quiere suceda y lo hace a través de otras personas o de sucesos, ¿sí? O de los fenómenos naturales o de los mismos animales. Dios produce su obra. Por ejemplo, en el caso de Jonás, lo tragó un gran pez y lo mantuvo abajo en el profundo de la mar y el mismo pez pues lo sacó a la playa. El cuervo, pues Dios lo mandó para que le llevara de comer a Elías. ¿Sí? Una viuda sustentó a Elías porque Dios, ¿verdad?, movió su corazón. O sea, Dios, cuando esperamos en Dios, Dios produce su obra por medio de algo. Pero cuando esperamos a Dios, Él mismo viene. O sea, Él mismo hace las cosas. No envía a nadie. Dios envió ángeles, Dios hizo cosas por medio de sus criaturas, como ya dije, ¿verdad? Pero en algunas ocasiones Él vino. Y me acordaba yo de esto porque en momentos que he estado yo deprimido, he estado yo necesitado, ¿verdad?, de Dios, algunas veces Dios me ha confortado por medio de otras personas. Y es bonito, porque humanamente necesito yo que otras personas me conforten, porque son mis semejantes. Pero en otras ocasiones Dios mismo me ha venido a consolar, a confortar, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos aquí en esta vida, hermanos, y estamos mirando todas las cosas que suceden, y a veces nosotros estamos involucrados dentro de las cosas que suceden, ¿sí?, que no están bien.
ya sea porque nosotros las causamos o porque por alguna razón nos alcanzaron, entonces yo voy a recurrir a Dios y le voy a decir, Señor, ten misericordia de mí, ayúdame. Sí. O ten misericordia de mi vecino, o de mi compañero, o de mi jefe, o de mi maestro, ¿sí? O de la familia, o de mi primo, o de mi tía, de mi abuelita, ¿sí? O de esa persona que está allí, triste, o que no tiene que comer. Si puedo, yo le voy a dar, y si no, es misericordia de Él. O sea, en todas las cosas tengo que tomar a Dios en cuenta, porque Él es real. Porque Él tiene influencia, influye, tiene el poder para hacerlo todo. Hace poco me decía un compañero, dice, no, hombre, debemos de tener a Dios harto de tantos problemas que le llevamos. Le digo, no es así. Dios quiere que tú clames. Dice, clama a mí. Dios quiere que tú clames. Dios quiere que tú le pidas, porque cuando tú lo haces, tú reconoces que Él es Dios. Tú reconoces que Él existe y que Él es el que tiene dominio y tiene poder y señorío sobre toda la creación. Tú estás reconociendo lo que Él es. Pero cuando tú no lo tomas en cuenta, es como si lo menospreciaras. Como si para ti no existiera, aún existiendo Él, siendo una realidad, tú lo menosprecias cuando tú haces las cosas por tu propia cuenta. Y vemos todo lo que sucede. Ahí está, dice, estando atestados, así está la humanidad: injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Dice, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Así está la humanidad. ¿Por qué fue entregada en todas esas cosas abominables? ¿Por qué el hombre está entregado bajo el dominio de todo eso? Porque no quiere a Dios. No lo quiere. El hombre quiere vivir a su antojo. Miren los jóvenes de hoy. Usted les dice algo. Ellos no quieren oír. Ellos no quieren. Usted está mal y usted es malo, usted es mala, porque usted le está corrigiendo. Déjame, yo quiero ser libre, yo ya sé lo que tengo que hacer. ¿Para qué me tenías? ¿Para qué me parías? Le dicen a la madre. ¿Para qué me engendrabas? Le dicen a los padres. ¿Querías tener un hijo? ¿Sabes por qué sucede eso? Eso sucede, ¿sí? Porque los jóvenes no quieren a Dios. No quieren. Ellos quieren vivir en su propio mundo, quieren caminar por su propio camino, porque ellos piensan que todo lo tienen a su favor. Por eso dice en el libro del Eclesiastés, alégrate, mancebo, en tu mocedad. Alégrate. ¿Sí? Anda en los caminos de tu corazón, en la vista de tus ojos anda, vive así. Pero dice, pero sabe que sobre todas estas cosas Dios te traerá juicio. Dios te va a traer. Y una cosa sí va a pasar. Cuando Dios te traiga juicio, tu papá y tu mamá no te va a poder defender. No se puede. Fíjate, cuando Dios trajo a juicio a los hijos de Elí, a Omni y Files, dice la palabra de Dios que ellos no oían ningún consejo, ellos no oían a Omni y Files, no oían ningún consejo de nadie, porque Dios los quería matar. Dios ya les iba a borrar de esta vida. Ahora, ¿los pudo librar Elí? No pudo. O sea, Dios es una cosa muy delicada. Dios, ¿verdad? O sea, no una cosa, o sea, es un ser tan santo, tan perfecto, ¿verdad?
que cuando nosotros le provocamos a ira, nadie lo va a detener. Nadie. Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Y yo no lo estoy diciendo para asustarles. Es que es una realidad. Es una realidad. ¿Verdad? Eso está sucediendo. Está sucediendo cuántos, ¿verdad? Jóvenes han acabado, ¿no? En diferentes circunstancias. ¿Por qué? Porque no oyen. No, ya no quieren oír nada. Ellos se quieren ir por su propio camino. Y la palabra de Dios está diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Quiere decir eso, que el hijo tiene la obligación de hacerlo porque Dios se lo está mandando. Dios. Es algo, dice, porque esto es justo. Es justo para Dios que el hijo honre a su padre y a su madre. Eso es justo. Pero cuando el joven lo hace a un lado, los hijos, entonces no quieren a Dios. No es algo directamente con los padres. Simplemente el mandamiento de Dios lo echan a sus espaldas y yo sé lo que tengo que hacer. A mí nadie me va a decir porque yo ya tengo edad, ¿sí? Porque yo ya me puedo valer de mí mismo, de mí misma, dicen los jóvenes. Todas las consecuencias se están viendo ahorita. Lo mismo nos pasa a los padres cuando nosotros, ¿verdad? ¿Sí? No detenemos el pecado, la injusticia, la maldad de nuestro hogar con nuestros hijos. Bueno, nosotros estamos llorando, lamentando porque nosotros no tuvimos temor de Dios. Honramos más. Así le pasó a él. Dice, tú has honrado más a tus hijos que a mí. Y dice Dios, yo honraré a los que me honran, más a los que me tuvieran en poco serán viles. Eso es lo que voy a hacer. Y le dijo Dios, esto voy a hacer con tus hijos. Entonces, hacemos a Dios a un lado, los padres, los hijos, la sociedad, los maestros de la escuela, los líderes del trabajo, de los trabajos, de la sociedad, del deporte, de la nación, ¿sí? Hacemos a Dios a un lado, y miren, no queremos a Dios, bueno, entonces Dios nos deja en nuestro propio camino. ¿Y a dónde vamos a ir? Vamos a ver el Salmo 81 ya para terminar. Diez. 81:10. Dice, yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Dios le está diciendo a Israel, yo soy, dice Dios, el que te saqué de allá de Egipto. Yo te hice subir, yo te saqué de la esclavitud, yo te hice libre. Tú te me debes a mí, le dice Dios a Israel. Tú te me debes a mí, tú eres mi siervo, tú me debes de servir, tú me debes de honrar, tú debes de adorarme y alabarme a mí, porque yo te saqué de allá. Nadie fue, sino yo. Pero mi pueblo dice, no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Mi pueblo no oyó mi voz, o sea, él no tuvo en cuenta del que los sacó de la esclavitud y los hizo libres. No quiso. Y luego no nada más dice, mi pueblo no oyó mi voz, dice, e Israel no me quiso a mí. ¿Usted sabe qué significa eso? Yo no quiero a Dios. Yo no lo necesito. Sin Él yo puedo vivir. Yo sé lo que tengo que hacer. Yo puedo, ¿verdad?, dirigir mi vida como yo sé, como es justo. No necesito que nadie me diga, menos Dios. O sea, no quisieron a Dios. Y dice la palabra, los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. ¿Tú no quieres a Dios? Hijo, hija, padre o madre, matrimonio, familia, la sociedad, la nación. ¿No quieres a Dios? Bueno, Dios te va a dejar
que camines en la dureza de tu corazón y que camines en tus propios consejos, en tu propio criterio, en tu propia opinión. Y luego dice, oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus adversarios y vuelto mi mano a sus enemigos, y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los aborrecedores, los que aborrecen a Jehová, se les habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. O sea, vinieron sobre ellos calamidades, ellos fueron sometidos por sus enemigos. ¿Qué pasa cuando Dios no está en nuestra vida? Nos somos sometidos por nuestros enemigos, por nuestros problemas, por las aflicciones, ¿verdad? Por nuestras propias injusticias, por nuestras propias maldades, por nuestras malas decisiones, ¿sí? Por nuestras propias malas acciones, ¿sí? Nos empiezan a dominar y a arruinar y a hacernos, ¿verdad?, la vida más miserable. ¿Por qué? Porque a Dios lo hicimos amar. Sin Dios no podemos caminar. No hay vida sin Dios. No. Las consecuencias de vivir sin Dios, de hacer a Dios, y no me refiero a tomar en cuenta a Dios que usted salve y se perfile, como mucha gente hace, o diga en el nombre sea de Dios, pero ya cuando sale de aquí ya se olvida de quién es y vive a su manera, a su antojo. No me refiero a que aquí en la casa, ¿verdad?, o nuestro hogar, ¿sí?, pues, digamos en el nombre sea de Dios y al fin de cuentas Dios no está aquí todo el día. Cada quien hacemos y vivimos para nosotros mismos y haciendo lo que a nosotros, ¿verdad?, nos parece mejor, sin tener en cuenta que hay un Dios en el cual podemos confiar y al cual tenemos que recurrir, porque Él es nuestro dueño. Dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y nos hizo para su propia gloria, no para vivir a nuestra manera. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los crié, los formé y los hice. Y Pablo dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es decir, lo que Dios quiere, al venir Cristo a rescatarnos, al morir por nosotros, y su propósito principal es que ya no vivamos para nosotros mismos. Pero si usted se fija, la humanidad es lo único que puede hacer, vivir para sí mismo. Es lo que está haciendo la humanidad, vive para sí mismo. No me refiero a que no creen en Dios, mucha gente cree en Dios, pero vive como si Dios no existiera, para sí misma, a su propia manera. No consulta con Dios, ¿sí? No toma en Dios en cuenta, ¿verdad? Quizás cuando se ve en aprietos, en apuros, entonces recurre a Dios, Dios le favorece, y después que Dios le favorece, dice, bueno, muchas gracias, te vuelvo a ver cuando te necesite. Y se olvida. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que vivamos para Él. Y envió a Cristo para rescatarnos de nuestra propia naturaleza depravada, torcida, caída, y darnos una vida nueva, una nueva naturaleza conforme a la imagen de Dios, hermanos, conforme a la imagen de su Hijo, y para que vivamos para Él, luchando en esa vida en Cristo. Porque así, como está escrito, no digo que nunca van a venir adversidades ni cosas difíciles y duras en la vida, van a venir. Pero tenemos la promesa que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a Dios. Amén. Todo lo que pueda venir a nuestra vida, si estamos en Cristo, sabemos que todo es para bien. Todo va a venir para bien. Las cosas más adversas, más duras, se nos van a tornar en bendición, y son bendición, ¿verdad? Porque somos hijos de Dios. ¿Sí? Y como hijos de Dios somos herederos de las promesas de Dios, que tenemos que transitar en esta vida. Sí, tenemos que caminar en esta vida, sí, semejantemente a Israel en el desierto, pero Dios va con nosotros. Y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos, en el nombre de Cristo. Voy a pegar unos signos, por si quieren en el segundo y ya tocó la 30 para que digan.